Amén. Gloria a Dios. Espero que el Señor esté trayendo las palabras buenas sobre ustedes. Lo que hablábamos el domingo pasado, ¿se recuerdan? ¿Ah? Espero que no sea materia pasada, materia olvidada, sino que ustedes recuerden el principio paulino cuando Pablo aconseja a Timoteo. ¿Y qué le aconseja? Retén la palabra. ¿Qué es lo que es un retén, hermano Carlito? Algo que retiene, ¿cierto? Que conserva. Por lo tanto, que el Señor nos esté dando esa gracia de retener las palabras en nuestro espíritu, pues cuando enfrentamos la lucha, enfrentamos la enfermedad, y a veces pueden ser enfermedades muy duras, muy catastróficas, lo único que nos va a librar es la palabra que hemos retenido. Escuchen lo que les estoy diciendo. Muchas veces las enfermedades nos matan antes de tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra de Dios, después de escucharla tantos años, no ha tenido cabida a veces en nosotros. Y la palabra en nosotros es poderosa. Recuérdense la Escritura. Todo tiene que ver con la Escritura, ¿cierto? 2 Corintios capítulo 10, versos 5, 6, 7 y 8, dice que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios. O sea, Dios no nos ha dado nada frágil, sino poderosas en Dios. A ver si me da el texto, pastor, y vamos a leerlos todos juntos. 2 Corintios capítulo 10, versos 5 y 6. Muy bien, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Y el 3. Ok, son poderosas en Dios. No son poderosas en nosotros. No es que nosotros hagamos algo o por algo que nosotros pudiéramos hacer del punto de vista humano, del punto de vista carnal, sino en Dios. Pongamos énfasis en esa preposición en, que significa dentro de. O sea, las palabras de Dios son poderosas. Las palabras de Dios son poderosas en nosotros, porque esas palabras de Dios son potentes. La palabra de Dios tiene potencia, tiene poder, tiene autoridad en sí misma. Pero la palabra de Dios no tiene poder cuando yo la menciono, sino ya tiene poder. Por eso la menciono. ¿Cierto? No la menciono, no la declaro, no la anuncio para que tenga poder, porque tengo poder, tiene poder, es que la anuncio, es que la declaro. Son poderosas en Dios. Por eso que cuando nosotros enfrentamos algún tipo de enfermedad, lucha y cosas así, salimos victoriosos porque la palabra que está en nosotros, que es poderosa en Dios, que es un arma poderosa de Dios dada a nosotros, hacemos uso de esa arma y por supuesto que salimos victoriosos. Porque la palabra de Dios, nadie la puede vencer. Pasarán, todo pasará, menos, fíjese que de este mundo, que va a desaparecer completamente, se va a fusionar completamente, va a desaparecer todo. ¿Qué es lo que va a quedar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que va a seguir en el reino de los cielos. No va a terminar, sigue la palabra de Dios. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con nosotros se va a quemar.
Y nosotros para entrar al reino de Dios vamos a tener que sufrir una modificación, no molecular, no celular, sino gloriosa. Seremos transformados. Transformados. ¿Por qué? Porque nosotros se nos dio un cuerpo para vivir en este ambiente y no en el plano del reino de Dios. Ahí requerimos otro cuerpo, por eso vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de pestaña, ¿no? Así, ¡puf! En fracciones de milésimas y centésimas de segundo, sufriremos una transformación que nos permitirá poder entrar en ese mundo donde el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Bueno, no es de eso lo que quiero hablar, pero ya que se dio la cosa, el capítulo 5 del libro de Esdras, que es nuestro libro, a mí ya me parece esto como una novela. Esdras, Nehemías, después que terminemos los 30 días de Esdras, pastor, que viene después, 30 días de Ageo, ¿no? Esto es como una dieta, ¿eh? El reto, 30 días con Ageo. Y después viene Zacarías y Malaquías. Vamos a terminar el año con estos 5 personajes que tuvieron una participación fundamental en la construcción posexílica de Israel. La reconstrucción de todo otra vez. El capítulo 5 de Esdras, que es un capítulo tan importante en estos 10 capítulos de Esdras, porque el 5 continúa del 4. ¿Qué pasa en el 4? En el 4, si ustedes leen en casa después, se darán cuenta que en el 4 se detuvo todo tipo de construcción. Todo lo que venía viento en popa, con la autorización de Ciro y los demás, Artajerjes y los otros reyes, Darío igual, se detiene en el capítulo 4. ¿Qué puede acontecer? Es la pregunta. ¿Qué puede acontecer que pueda parar la obra de Dios? ¿Qué puede ocurrir o qué debería ocurrir en nosotros que pudiera parar la obra de Dios? Porque hay un verso en la Biblia, Filipense, que dice, o Colosense, que dice que la obra de Dios se terminará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? O sea, la obra de Dios inició cuando lo conocimos y no termina hasta el día del Señor. Pero ¿qué podría parar, detener la obra? Bueno, si ustedes leen el capítulo 4, se darán cuenta que la presión de los enemigos, de Sanbalá, Tobía y el árabe, presionaron y comenzaron a presionar tanto que hubieron 2 cosas que ocurrieron en el pueblo. Uno, les entró el miedo. Y aunque ustedes no crean, aunque la psicología no cree en el miedo, sino lo llama ansiedad, pues la Biblia habla del miedo como una fobia. Y esta fobia tiene la capacidad, nada menos, de neutralizar la obra de Dios. El miedo es como la duda. Si la duda neutraliza la fe, por eso Jesús dijo, pidan no dudando nada. Cuando pidan, no duden, porque si dudan, mejor no pidan. Sin embargo, el miedo paraliza toda acción de Dios. Lo que Dios nos ha mandado hacer, la tarea que nos ha mandado hacer, a veces paralizada por el miedo, desde diferentes puntos de vista, de diferentes circunstancias. Pero este miedo que sintieron los líderes, los ancianos, los líderes de poexilio, la presión fue tan fuerte y las amenazas fueron tan firmes que ellos creyeron más las amenazas
más la circunstancia adversa que la palabra profética de Dios. Y esto me hace pensar en un tema que tocamos en Berea cuando enseñamos que la palabra de Dios es más efectiva que el dinero. ¿Se recuerdan los bereanos? Que nosotros confiamos más en el dinero que en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más efectiva que el efectivo. ¿Ah? Más efectiva que el efectivo. Por eso hay un verso importante en Isaías 55:1. Venid, comprad sin billete. ¿Qué cosa? Lo indispensable. Pan y leche, dice ahí. Venid, comprar sin dinero, pan y... A ver, leemos, juntos, todos juntos. 1, 2, 3. Vino. Ahora, ¿qué significa eso? Vino era el gozo que uno siente servir a Dios. Habían 3 elementos: vino, trigo y aceite. ¿Se recuerdan? Cuando había vino, trigo y aceite, que son símbolos del Antiguo Testamento, es que había abundancia, no te faltaba nada. Si tenías trigo, tenías pan. Si tenías vino, tenías gozo. Si tenías aceite, tenías unción de Dios. Por lo tanto, estas 3 cosas eran importantes. Cada vez que Dios trajo juicio a Israel, le dijo, no va a haber más vino, no va a haber más pan o trigo y no va a haber más aceite. Eso significaba juicio. Por lo tanto, hoy día estos símbolos están fundamentalmente relacionados con nuestra obediencia al Señor. Y cuando pensamos desde este punto de vista, ¿qué cosa o qué vivencia o qué experiencia puede ser tan potente, tan fuerte, con tanta autoridad, que puede parar, desanimar la obra de Dios en nosotros? Esa es mi tesis de esta noche, para trabajarla juntamente con ustedes. Ahora, si uno mira todo el capítulo 4, es un capítulo que uno le podría poner de título el desánimo. ¿Alguna vez se ha desanimado usted? Sí, ¿cierto? Lo peor es cuando a uno lo desaniman, ¿no? Porque uno se puede desanimar por estas cosas, pero a veces hay otros que lo desaniman. Ahora, ¿qué es lo único que puede volver otra vez después de sufrir el desánimo de Dios? Lo único que puede volver otra vez a reavivar el espíritu, la vivencia, a retomar, se lo digo en palabras del Apocalipsis, a volver a vivir lo que la iglesia de Efesios perdió. ¿De qué perdió la iglesia de Efesios? El primer amor. El primer amor. ¿Cómo recuperamos el primer amor? ¿De qué manera? Cuando las circunstancias, las situaciones, a veces nuestras propias malas decisiones, provocan en nosotros ese paro. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Muy bien. Estamos en el espíritu, bueno, aquí con el pastor. 5, 1 y 2. Vamos a darle lectura. Todos juntos. 1, 2, 3. Ya.
escuchó clarito. ¿Qué es lo único a la luz de estos dos versos que puede volver a reactivar toda la obra de Dios en nosotros otra vez? En palabras del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 38 por ahí, del libro Lo hecho necesario que lo ponga, por si estoy equivocado, de volver a vivir el renuevo espiritual. Que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo único? Dice el verso 1. Mírenlo usted el verso 1. Vuelvan a poner el 1 ahí. ¿Qué fue lo que se produjo? Que el profeta Ageo y el profeta Zacarías le volvieron a hablar al pueblo. Después de ese proceso de desánimo por la presión, por el miedo, el temor, que inhibe toda obra de Dios, que inhibe a veces las palabras certeras de Dios, las buenas palabras de Dios. Lo que Dios te ha dicho, puedes la presión y el miedo tener la capacidad de anularla o de dejarla en un estado de pasividad, de pereza. Y lo único que puede volver a activar aquello es la palabra profética de Dios. Y se levantó, ¿quién? 2 profetas. Por falta de uno se levantan 2. Ageo, cuyo ministerio solo duró 6 meses, fue levantado, predicó 4 sermones y desapareció. A veces nosotros necesitamos a alguien que se levante, nos diga la cosa y punto. Pero Zacarías profetizó más tiempo, ¿cierto? De hecho, su profecía es más larga, son 14 o 12, 14 capítulos que se divide en 2 partes. Simplemente las visiones de Zacarías, que tuvo tantas visiones, y la segunda parte, los hechos que acontecerán en el futuro, de lo que estamos viviendo prácticamente el día de hoy. Por lo tanto, Dios levanta a Ageo y Zacarías. Levanta a estos 2 profetas en un tiempo muy específico, en un tiempo muy necesario, de tal manera que la predicación, la palabra de Dios, la palabra profética de los profetas, dicha y hablada, proclamada y anunciada, rompe la inercia del miedo, de la presión y del pueblo, del temor del pueblo. Entonces se produce todo un efecto positivo, pues dice el verso 2, y se levantó Zorobabel y comenzaron a edificar otra vez la casa. Como que se volvieron a acordar lo que se le había dicho. Porque fíjate, hay un principio que mientras Dios no te vuelva a hablar, sigue haciendo lo que ya te dijo. Porque uno no puede andar buscando a cada rato que alguien le diga algo, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que Dios te hable a ti en forma directa. Que otro te hable, que otro te diga, que otro venga a decirte algo. Porque ya estamos en la dimensión de la gracia, donde el Espíritu Santo nos habla a todos por igual. Pero esa medida está determinada por cuánto yo busco a Dios. Si yo no lo busco, o busco en términos normales, lógicos, no más allá de lo que busca el general de las personas, bueno, evidentemente no puedo pretender tener un conocimiento muy profundo de Dios. Pero si yo estoy en una búsqueda permanente, y en esa búsqueda permanente no hay espacio para la duda, no hay espacio para retroceder, no hay espacio para temer las presiones del mundo o de las circunstancias. Por lo tanto, queridos, lo único que vuelve a reactivar aquello que se quedó, que Dios había dicho, que Dios había hablado, que Dios había dado una palabra, pero el temor, la presión y el miedo queda en stand-by, queda paralizado. Entonces la predicación vuelve a romper la inercia. Y es lo que estamos procurando desde este púlpito ya varios meses.
romper la inercia. Romper esa inercia que a veces nos tiene simplemente en una lógica muy religiosa, sin poder romper esta lógica, salir de este estado lógico religioso para entrar en un estado dinámico del reino de Dios. Así que la predicación, la palabra profética que nos viene ahora del Nuevo Testamento y que ahora simplemente el Señor determinó que ahora nos habla por el Hijo. Sí, en el pasado Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, ¿cierto? ¿Me da ese texto? ¿Y qué manera Dios usó para hablar a la gente? Ángeles. Todo el Antiguo Testamento hablaba de los ángeles. La mediación de los ángeles es en todo el Antiguo Testamento. Todos se relacionaron con los ángeles. Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas se relacionaron con ángeles. No se relacionaron con Dios en forma directa como nosotros hoy, que nos relacionamos directamente con Dios en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo, ¿cierto? 1, verso 1 y 2, está hablándonos de que en otros tiempos Dios habló a través de ángeles, a través de profetas, a través de qué otras cosas. De animales. A un profeta le habló a través de un... ¿Me está diciendo qué cosa? Sí, porque hay que ser burro para cargar al Señor, ¿no? Hay que ser un pollino. Fíjate que de todas estas maneras Dios habló, pero el verso 2 es clave. Dice el verso 2, todos juntos. Ok, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay palabra más segura que la del Hijo. Mire, lo diga el profeta no sé cuánto, ¿no? El profeta más famoso del mundo no se compara al Hijo ni la palabra del Hijo. Por eso que hay tanta gente que en este tiempo se va a equivocar escuchando a otro y no escuchando al Hijo. Capítulo 4, versos 11, Efesios. A ver. Todos juntos, 1, 2, 3. Siga. Siga. Ahí. Hasta que lleguemos todos a la unidad de fe y al... Ahí está la clave, queridos. En tu vida de fe, al que más debes conocer es al Hijo de Dios. Claro, hay dones, que ahí están establecidos 5 dones, que te deben ayudar a que tú conozcas más a Jesús. Y cuando lo conoces más, lo amarás más. Y al que se ama más, más se le obedece. Por lo tanto, la manera de romper la inercia es simplemente cuando la palabra de Dios vuelve a nosotros. Por eso yo digo, insisto, hasta ser majadero, que la relación de todos nosotros
tiene que ser permanente con la palabra de Dios. Que tiene que ser de todos los días. No de una vez a la semana o de una vez al mes. Todos los días nos tenemos que relacionar con la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios, en la lectura, en la obediencia, en el anunciamiento, en la declaración de la palabra. No solo declarar la palabra de Dios para otros, declararla también para uno mismo, ¿cierto? Declarar la palabra de Dios para uno mismo. Pues la palabra de Dios tiene esa particularidad, que no solo la proclamamos para otro, que la podemos proclamar para nosotros mismos. E inclusive desde el texto bíblico de Romanos, que Dios nos constituyó co-creadores juntamente con Cristo. Así que Jesús podía crear de la nada, nosotros creamos juntamente con Cristo de lo creado. Haciendo uso de la palabra de Dios, hablando del mandamiento de Dios. Por lo tanto, la palabra reaviva la obra de Dios en nosotros. Una palabra de Dios dicha por Dios, dicha en las Escrituras, vuelve otra vez a reavivar, a provocar. ¿Qué es reavivar? Volver a estar vivo, volver a vivir espiritualmente, volver a tener las ganas, la ansia, el deseo, el anhelo de volver otra vez con más pasión en nuestra vida. ¿Qué busca Dios? Sino pasión. Querido, Dios no busca perfección, porque la perfección la tiene en los cielos. ¿Qué busca en nosotros? Pasión. Que seamos gente apasionada por Él. Con dificultades, con imperfecciones, pero apasionado. Dios bendijo a Jacob, que significa el engañador, y aún así lo bendijo porque Dios vio que en él la gana de que Dios lo bendijera era mayor su gana que su engaño. Y por eso esa pelea que tuvo con el ángel, no te suelto hasta que me bendiga, y no le quedó el otro al ángel, tuvo que bendecirlo nomás. Y cuando Dios te bendice, te cambia el nombre. Ya no serás más Jacob. El engañador serás Israel, el príncipe. ¿Ah? Por lo tanto, la palabra, las voces de la palabra de Dios proféticas cuando vienen a nuestra vida, provocan de la palabra de Dios un cambio extraordinario. Aquello que era pasivo se vuelve otra vez activo. Se vuelve a reconstruir todo el panorama, toda la estructura mental de fe, de esperanza, vuelve a vivir otra vez en nosotros. Porque cuando el desánimo paraliza, vuelve la escritura y obedece hoy, entonces comienzan a haber situaciones concretas de renovación, de reestructuración, y Dios comienza a hacer una obra extraordinaria en nosotros. Así que la palabra de Dios ocupa un lugar importante, vital en todos nosotros. Otro aspecto, el verso 5, por favor, 5:5. Miren ustedes, la reactivación de toda la obra, de todo el trabajo, de todo el quehacer. ¿Y cuál es la seguridad que tiene el pueblo? Miremos, todos juntos. 1, 2, 3. Ahí. Mas los ojos de Dios están sobre los ancianos, sobre los líderes, sobre todo el pueblo. Los ojos de Dios. ¿Qué nos quiere decir Esdras con esta afirmación, con esta expresión? Bueno, nos está hablando de la soberanía de Dios. Es que a Dios se le escapa algo. ¿Hay algo que a Dios se le escape de tu vida? ¿Sabía usted que Dios a usted la conoce por su nombre?
Dios sabe de usted. Puede que a todo el mundo a usted no le importe, pero a Dios le importa. Y bajo esta circunstancia, la providencia, o sea, la soberanía de Dios, limita toda oposición. Todo el que está pensando en hacerme mal, o todo el que puede estar pensando en perjudicarme, toda su acción se limitará por la soberanía de Dios. Porque estoy bajo su cuidado. Estoy bajo el cuidado, la protección de Dios. Esto entendieron los ancianos. Por eso la oración es elevada. Sobre los ojos de Dios están sobre nosotros. Sobre nosotros. Yo escuchaba durante la tarde, lamentablemente a los mineros los pillaron todos muertos. Escuchaba a los familiares, a la familia. Qué tremenda pérdida para ellos. Tremenda pérdida. Y había una señora de uno de los mineros que falleció, para los que trabajamos en la mina. Yo no trabajé en la mina, en una mina de trabajo abierto, no como estos en el Teniente, ¿no? Que es bajo tierra, donde hay mucho riesgo, mucho peligro, porque cuando se saca mucho material, el cerro baja, porque el material ya no sostiene el cerro, entonces baja el cerro, y todos los mineros saben cuando eso ocurre, que el cerro bajó, le dicen, porque el material que se sacó ya no contiene el cerro baja, y aunque hay muchos sistemas de protección, siempre hay uno que falla. Siempre hay uno que falla. Entonces, cuando tú tienes la certeza, la seguridad de saber que la soberanía de Dios pone límite a cualquier oposición, que la soberanía de Dios pone límite a cualquier enfermedad, aunque el doctor haya dicho, bueno, le quedan 6 meses de vida. No te olvides, Dios es soberano. Aquí puede en la tierra decir 6 meses, en el cielo pueden decir 20 años más. Así fue la vida de la esposa del pastor de Iquique. Le dieron 6 meses y Dios le dio 15 años. Por supuesto, la voz de un profesional se respeta. Por algo estudió, ¿cierto? Pero nosotros, la última voz es Dios. ¿Sí? Dios es la última voz para nosotros. Por lo tanto, la soberanía, la obra de Dios, cuando nosotros proclamamos, declaramos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, es que estamos poniendo el límite al mal. Le estamos poniendo un límite a toda obra maligna. Estamos bajo el maligno, este mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Y esa soberanía es un límite para las tinieblas. Así que, si las tinieblas tuvieran alguna posibilidad de algo en casa, es fundamentalmente porque Dios está dando un derecho para aquello. No se olviden las palabras de Jesús a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe, no he orado para que no te zarandeen, no, te van a zarandear, pero tu fe no te va a faltar. ¿Sí? Tu fe no te va a faltar. O sea, no vas a volver a retroceder otra vez como lo hiciste, ¿cierto? Negándome. Sino que hay un límite para
para el Satán, ¿no? Para el enemigo. Así que tenemos que confiar plenamente en esta soberanía gloriosa de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Salmo 121. ¿De dónde viene nuestro socorro? De lo alto, del Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Dios ve la obra de oposición a nuestra vida. Ve a aquellos que se nos oponen. Ve a nuestros enemigos y les pone el límite. Hasta aquí nomás, compadrito. Más allá no. ¿Ah? Es lo que Dios le dijo al pate goma con respecto a Job. Sí, le puedes tocar los bienes, esto, pero a él no lo toques, a su alma no la toques. No te doy autoridad sobre la nefesh, el alma. Sobre todo lo que tiene, sí. La suegra, eso lo podéis, lo que queráis. Pero no toques su alma. La soberanía de Dios pone el límite. Por supuesto, no nos salgamos de los límites. ¿Ah? La obediencia nos mantiene en el límite de Dios. ¿Cuál es el problema de esta sociedad? Que nadie pone límites. ¿Sí? Nadie pone límite a nadie. Entonces la gente se sale de los límites. Pero Dios ha puesto límites y no son límites para mantenernos bajo yugo, sino son límites para obedecer. En la obediencia está la libertad. Por eso se nos dio la voluntad para obedecer. Cuando obedecemos, se hace una voluntad perfecta. Así que orar pidiendo el favor y la obra de Dios en todos nosotros nos permite tener plena confianza que aunque podemos estar pasando por tiempos difíciles, pero esos tiempos tienen límite. No son forever, no son para siempre. Nadie puede tener una existencia total de mala suerte. Déjeme decirlo en esos términos. No. Nosotros somos los que podemos establecer el límite, mantenernos dentro del límite que Dios ha establecido. Por eso el pueblo de Israel, cuando alguien quería ir al baño, pues no había baños químicos, y salía del pueblo, tenía que salir del campamento. ¿Ustedes han leído la historia, cierto? Tenían que salir del campamento, hacer sus necesidades biológicas, y habían ciertos principios para que uno no, porque iba a salir del límite del campamento y los principios que tenía que obedecer lo mantenían dentro del límite. ¿Yo, Anderson? En este campamento que se llama el campamento de Dios hay límites. Y cuando nosotros nos salimos de los límites, miren, sea hasta por buena voluntad, no opera la gracia de Dios. Porque a Dios le importa la obediencia. El padre no espera de sus hijos que le digan, papá, te amo. Fíjese que hay ni un verso donde Jesús le dice al padre, te amo. Porque el padre no busca que los hijos lo amen, busca que lo obedezcan. Porque cuando obedecen los hijos al padre, aman a sus padres. Mostrándolo con la obediencia. Y la obediencia, querido, es un límite. Cuando el hijo obedece, está respetando el límite que los papás le han puesto. Y los papás no ponemos límite para simplemente fregarle la vida a los hijos, es para protegerlos.
para cuidarlos. Por eso establecemos límites. Por eso Dios establece límites también con nosotros. Nos establece límites para que respetemos esos límites porque están puestos para nuestro propio beneficio. Así que la mirada de Dios nos sostiene en todo momento, en toda situación. Cuando nosotros pensamos, otro de los elementos fundamentales en este capítulo es la identidad ante cualquier gestión. Mire, ante cualquier relación, cualquier amistad, cualquier grupo que yo participo, estoy primero en mi identidad. Soy hijo de Dios. Y claro, cuando yo tengo la sabiduría de Dios, buscaré los grupos o los amigos que me ayuden a afirmar la fe y no que me la ataquen. Límite otra vez. ¿Y esto qué nos hace pensar? Somos siervos de Dios, de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, cielo y tierra son dos límites inmensos de grandes. O sea, dentro de estos inmensos límites para obrar, para trabajar, para accionar, es la gracia de Dios operando en todos nosotros. Por lo tanto, simplemente nuestra misión o tu misión nace de quién eres en Dios, de cómo tú te identificas, porque identidad es identificación. ¿Cómo tú te identificas contigo misma o contigo mismo? Por lo tanto, nuestra misión nace de quién es Dios en nuestra vida, no de permisos humanos o de lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, esta identidad de la cual se nos ha ayudado a construir, lamentablemente a veces en nuestra vida de fe, nuestra identidad no está construida. Y por eso, sobre todo en los periodos de pubertad y adolescencia, donde los niños nos requieren, necesitan una identidad firme y fuerte, que debe ser enseñada en casa, y cuando no se enseña esa identidad en casa, entonces los niños tratan de buscar un grupo que los acepte. Y como opera el sistema, entonces los límites se quebran. Y cuando alguien no ha recibido en el seno de la casa, no ha recibido afecto, no ha recibido cariño, expresiones de amor, de cariño, va a buscarla en otro lado. Y el primero que le diga eres hermosa, va a quebrar los límites. Porque es el papá que debe decirle, eres hermosa la hija en casa. Límites. Por eso se habla de una sociedad sin sentido. Sin sentido. Las personas han perdido la capacidad de sentir que están por algo o que sirven para algo. Y si en casa de pequeños no estamos enseñando a los hijos, como dice el texto bíblico, y se les repetirás estando en casa la palabra de Dios, para decir que los hijos tienen un valor intrínseco, que ellos no necesitan sacarse 7, puros 7, ojalá se lo saquen, pero que no necesitan sacarse 7 para ser valorados en casa.
aunque no hagan nada, ni la cama, pero a que la hagan, ¿cierto? Son valorados. Mira, mira Jesús, no había hecho ni un milagro, no había sanado a nadie, no había echado a nadie, ningún demonio fuera. ¿Y qué escuchó la voz del Padre que le dijo? Este es mi Hijo amado. No porque había hecho algo, porque valía sin hacer nada. Pero cuando te aman y te dan un valor, tú querrás hacer algo después. Y no hacer algo para sentirte que eres alguien. Es al revés. Es al revés. Porque valgo, entonces sirvo. No sirvo para valer algo. No se equivoquen. Termino diciendo, dentro de todo esto hay un elemento fundamental que nosotros lo vemos en todo el libro de Esdras. En el libro de Nehemías, lo que nosotros vimos como la vertical o lo transversal, lo que traspasaba todo el libro era la palabra compromiso. Y así fueron los 30 días de devocionales, ¿cierto? De Nehemías con el tema del compromiso. En Esdras, ¿ustedes han visto la palabra que atraviesa Esdras? ¿Sabe cuál es? No es límite, ¿no? Perseverancia, persistencia, determinación, todos los sinónimos habido por haber. Porque hay que tener perseverancia para salir adelante, para triunfar. Le preguntaban al de el agua a los benedictinos, que creó el agua, ¿se recuerdan ustedes? No me acuerdo cuánto es el nombre del emprendedor, que después esa agua fue tan buena que la vendió a la Coca-Cola por $1 millón. Después el emprendedor, ¿qué hizo? Empezó su empresa y quebró toda. Y ahora es uno de los asesores de más de 47 empresas en todo el mundo. Y le preguntaron, amigo, dígame cuál es el secreto. ¿Qué piensas que dijo? Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué tuvo Esdras? Perseverancia. Persistió. Se determinó a que esto iba a salir adelante. Cueste lo que cueste. ¿Ah? Haya la oposición que haya. Se oponga quien se oponga. Si Dios lo dijo, vamos a llevarlo hasta el final. Porque Dios lo dijo. O Dios tiene que levantar a otro Ageo, otro Zacarías para decirme. Bueno, levantó aquí este cabrito que está aquí adelante. ¿Ah? Para decirle que vamos para adelante. Que hay una obra que tenemos que terminarla. Tenemos que persistir, determinarnos, compartir esta visión, este sueño con muchas personas para que se interesen en participar también del proceso. Así que, queridos, dentro de todo esto, realmente el Señor está haciendo algo grande. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué palabra de Dios debe obedecer hoy para reactivar lo que se detuvo en tu vida? ¿Mm? ¿Qué palabra de Dios debes obedecer hoy para reactivar lo que se detuvo? ¿Cuántas palabras de Dios nos ha dado?
Y pienso, no en lo personal, porque en lo personal Dios me ha dado muchas palabras, pero pienso en nosotros como comunidad. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado? Solamente aquí Danilo nos recordaba una semana atrás todas las palabras que Dios nos dio el día viernes, ¿te acuerdas? Porque en Dios está la palabra. ¿Qué otra cosa podría esperar de Dios? Si Él es la palabra viviente. Entonces, ¿qué palabra de Dios debo de ser para que vuelva a reactivar lo detenido? ¿En qué oposición necesito recordar que Dios me ve? Que Dios está ahí mirando. Que los ojos de Dios están mirándome desde arriba. ¿Cómo se nota nuestra identidad de hijos de Dios en decisiones concretas? Cuando estamos pisando el límite, cuando estamos siendo por otros tratando de salir del límite que Dios estableció. Que tú sabes que cuando te sales del límite estás en un peligro, estás en un riesgo grande. Yo no sé cuántos de ustedes saben o pueden percibir que Dios les puso límites. Yo estoy clarito con los límites que Dios me puso. En varias áreas de la vida. Y sé que no los puedo traspasar. Si los traspaso, no me traigan flores, por favor. Tráiganme ahora chocolate. Salud, por favor. Que no escuche mi mujer porque no me lo esconde. ¿Sí? ¿Qué acción puedo seguir haciendo mientras espero la banderita verde como en la Fórmula 1, ¿no? ¿Cuáles las acciones que puedo seguir haciendo mientras espero que Dios me pone luz verde? Puedo continuar. Fíjese que varias veces Dios me ha puesto luz verde, pero también me ha puesto luz roja. Y yo hace unos 25 años atrás, yo creo, fue cuando recibí la invitación a pastorear a la primera iglesia bautista de Valdivia. Era una tremenda iglesia, con colegio, me tenían una tremenda casa, me compraban un auto, pues la tentación iba subiendo cada más. Me pagaban un sueldo que la iglesia no me pagaba en esa época, porque no había plata. Y yo dije, no, esta es la voluntad de Dios. Está clarito, ¿no? Está clarito. Se me ocurrió orar. Señor, ¿será tu voluntad o no? No, clarito. Luz roja. Aquí te traje, aquí te quedas. Hasta que hagas lo que te llamé a hacer. Bueno, está bien, Señor, yo decía nomás. Era por si acaso. Claro, la tentación era, ¿eh? La tentación era. Y no les voy a hablar de otras iglesias que me invitaron en el país de esa época. Bueno, yo creo que el Señor, si hay algo que a Él le gusta, que le encanta, son los compromisos. Es cuando uno se compromete con el Señor. Se compromete para seguir la línea que Dios estableció, seguir los límites que Dios estableció. Eso tiene que ver con la obediencia, ¿no? Por lo tanto, el compromiso es, Señor, bajo tu mirada, retomamos la obra, obedecemos tu palabra y afirmamos nuestra identidad y perseveramos
en los límites que nos has establecido. ¿Sí? Señor, bajo tu mirada, sus ojos están puestos sobre nosotros, retomamos la obra. Lo que se había detenido se vuelve otra vez a activar. Claudito, se vuelve a activar otra vez. Se reactiva todo otra vez. Retomamos la obra, obedecemos tu palabra y afirmamos nuestra identidad. Somos sus hijos. Y perseveramos en los planes que tú has puesto por nosotros. Y dice el texto, y el ojo de su Dios estaba sobre los ancianos y sobre todo el pueblo. Y les recuerdo la palabra de Ageo capítulo 1, despertar. Y Dios despertó el espíritu del pueblo. ¿Y qué significa esa palabra? Que Dios está mirando nuestro proceso de crecimiento. No estás creciendo sola. Dios está vigilando tu proceso de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento, claro, hay circunstancias adversas, hay opresión, hay oposición, pero todo es para tu bien. Es para que no hagas lo que tú quieras. Es para que tengas el temor del Señor de preguntar a Dios cuáles son los límites. Los límites que tú estableciste, que son límites de protección. Así como ponemos límites de protección a nuestros hijos, de igual manera Dios pone límites de protección para nosotros. Persistir, perseverar. ¿Sí? Que la palabra del Señor esta noche reactive en todos nosotros cualquier cosa que haya detenido por la presión, el miedo, la palabra de Dios se reactive en todos nosotros. ¿Les parece? Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu gracia. Oh Señor, Señor,